Buenas noches, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el sodio. Y para hablar de sodio vamos a hablar de una de las principales patologías en el desequilibrio hidroelectrolítico, que es la hiponatremia. La hiponatremia es considerada el 15 a 30% de los diagnósticos en pacientes hospitalizados y va a ser la principal alteración que vamos a encontrar en el balance hídrico. El sodio es un catión extracelular y este se encuentra a niveles de 135 miliequivalentes por litro. La gravedad de los síntomas de nuestros pacientes van a depender del tiempo en el que se presenta esta hiponatremia, sobre todo si esta es aguda. Y esto se debe a que en menos de 48 horas el cerebro va a tener tiempo para adaptarse, pero si esto es agudo, pues no va a tener este tiempo. Para poder clasificar nuestras hiponatremias es necesario identificar o calcular la osmolaridad de nuestros pacientes. La osmolaridad se define como la concentración total de solutos medidos en una unidad de agua expresados como miliosmoles sobre litro. Una herramienta importante también son los electrolitos urinarios. Una forma sencilla de calcularlos es si sumamos el sodio y el potasio urinario y estos son superiores al sodio plasmático, por consecuencia vamos a tener una orina hipertónica. Pero si estos son menores, la orina será hipotónica. Y esto nos ayudará al diagnóstico. La clasificación. Esta va a depender por la severidad, el tiempo de evolución, los síntomas, la tonicidad, el volumen circulante y la actividad de la hormona antidiurética. Leve es de 130 a 135 miliequivalentes, moderada de 125 a 129 miliequivalentes y existe una clasificación profunda que es en pacientes que tienen menos de 125 miliequivalentes por litro. Como hablábamos anteriormente, el tiempo de evolución aguda menos de 48 horas. Esto es porque el cerebro tarda en adaptarse a este cambio. Y las crónicas, que es cuando el cerebro pues sí tuvo tiempo de adaptarse y no presentamos tantos síntomas. Los síntomas pues son moderadamente asintomáticos o severamente sintomáticos. La tonicidad hiposmolar, isosmolar o hiperosmolar. Y el volumen circulante hipovolémico, euvolémico o hipervolémico. Esto tiene que ver con el equilibrio entre el agua corporal y el sodio total. Para esto interviene la hormona antidiurética. Esta es secretada por la hipófisis posterior, lo que casi no ocurre porque pues esta se activa y cuando hay un desequilibrio o una falta de volumen, pues se activan estos mecanismos y hay un estímulo de sed. Esto a su vez incrementa la permeabilidad hídrica del túbulo colector renal, aumenta la reabsorción renal de agua y de orina hipertónica. Algo que podría no estar presente este mecanismo es en los trastornos neurológicos, donde se afecta principalmente la hipófisis y por lo tanto no vamos a tener este proceso de la hormona antidiurética. En cuanto al tipo de la etiología, pues como lo habíamos mencionado, una alteración en el equilibrio del agua corporal, y esto puede ser por pérdidas gastrointestinales, vómito, diarrea, hemorragias, obstrucción intestinal, pérdidas renales, diuréticos, hipoaldosteronismo, problemas renales, pacientes quemados, depresión de potasio, tiacidas y diuréticos de asa. Insuficiencia renal, problemas de déficit de cortisol, hipotiroidismo,
un déficit de aporte de solutos, pérdida severa de sal, excreción renal anormal de agua, polidipsia primaria, en fin, todo lo que tenga que ver con el trastorno de el equilibrio. Los síntomas principales que se van a tener, eh, dependiendo de las concentraciones del sodio que tengamos, serían pues los principales: náusea, malestar general. Principalmente cuando hay un sodio de 125 a 130 miliequivalentes. Cuando tenemos debajo de 115 a 120 miliequivalentes, que sería una hiponatremia profunda, presentaremos cefalea, letargo, obnubulación, incluso convulsiones y coma, hasta un paro respiratorio. Cuando estamos en una hiponatremia crónica, la adaptación cerebral va a permitir que los pacientes, aunque presenten menos de 120 miliequivalentes por litro, no presenten síntomas o estén asintomáticos. Pero cuando es algo agudo, pues sí vamos a encontrar fatiga, náusea, mareo, vómito, alteraciones en la marcha, confusión, trastornos de memoria, letargo, calambres musculares. Ahora, hablando de la hipernatremia, esta vamos a encontrarla entre 135 y 145. Y bueno, estos son principalmente por una alteración en los mecanismos de la sed y la concentración, perdón, de vasopresina. Al aumentar la osmolaridad, las neuronas hipotalámicas sufren una disminución en su volumen por las causas osmóticas. Estas van a estimular la sed, van a liberar vasopresina, existirá un exceso de sodio y esto nos va a llevar a la deshidratación. Se puede clasificar también en hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Y las principales causas son causas renales por diuresis osmótica inducida por sustancias osmóticas, glucosa, urea, manitol. Las extrarrenales serían diarreas, esta es más frecuente en niños, sudoración excesiva, diabetes insípida central. Este va a ser por un déficit en la producción de vasopresina. Y atrógeno, en ocasiones por adición de sodio, como un suero salino hipertónico, bicarbonato de nutrición parenteral o diálisis con líquidos hipertónicos. Y bueno, una forma de realizar un diagnóstico para la hipernatremia es, si tenemos un paciente con hipernatremia, tenemos que preguntarnos cuál es su ingesta de sal o si tuvo administración de soluciones salinas hipertónicas. Si tuvo no alguno de estos, entonces hay una hipernatremia por pérdida de agua y hay que identificar si es euvolémica o hipovolémica. Y para esto, saber si hay oliguria y cuál es la osmolaridad y poder calcular la pérdida extrarrenal de agua. Ahora, si nos respondemos a la ingesta de sal o administración de soluciones salinas hipertónicas que sí, entonces hay una hipernatremia por ganancia de sodio. Esta va a ser hipervolémica. Si hay datos de poliuria y la osmolaridad está en más de 250, tenemos que preguntarnos cómo está la glucosa, la urea plasmática, si están elevadas, si ha recibido otros osmoles orgánicos. Si la respuesta es no, entonces si hay una alteración o alta excreción de electrolitos. Si esto es no, entonces pensaremos en una diuresis acuosa intermitente o un defecto renal de la concentración de manitol. Pero si la respuesta es sí, entonces una infusión o trastornos de la pérdida de sal o diuréticos.
Si la osmolaridad está en menor de 250, hay que buscar eh, la, cómo está la vasopresina, si hay datos de polidipsia primaria, hay respuestas de la desmopresina, en fin, todo este algoritmo para poder identificar o diagnosticar la hipernatremia de nuestro paciente.